Llevo 29 años construyendo una vida para una mujer que, en el fondo, siempre esperó que yo desapareciera. 29 años de facturas pagadas, de silencios tragados, de madrugadas solo en obras mientras ella dormía en la cama que yo compré. Y el día que me dijo que mi muerte sería el mejor de su vida, fue también el día en que yo, por fin, empecé a vivir de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero que entiendas algo antes de que empiece. Lo que voy a contarte no es el comienzo de nada. Es el final de algo que se pudrió muy despacio, durante años, mientras yo miraba hacia otro lado. O mejor dicho, es la explicación de cómo llegué a ese final caminando con los ojos bien abiertos y con todo perfectamente preparado. Me llamo Germán Tavares Solís. Tengo 56 años, soy ingeniero industrial retirado y durante casi 3 décadas fui el tipo de hombre que llega a casa tarde, besa a su esposa en la mejilla, come lo que haya en la nevera y se duerme pensando en el presupuesto de la obra del día siguiente. No soy un hombre de grandes palabras ni de gestos dramáticos. Soy un hombre de números, de planos, de estructuras que aguantan el peso del tiempo sin hacer ruido. Eso, curiosamente, fue lo que me salvó. Pero antes de contarte cómo salí de todo esto, necesito que entiendas dónde estaba, y para eso tengo que llevarte a una noche de martes del mes de octubre. Era tarde. Pasaban unos minutos de las 11 de la noche y yo estaba de pie junto a la encimera de la cocina de una casa que conocía de memoria. Cada grieta del techo, cada crujido del suelo de madera, el ruido exacto que hace la puerta del frigorífico al cerrarse. Tenía un vaso de agua en la mano que ni siquiera había llegado a beber. Virtudes estaba al otro lado de la isla, con los brazos cruzados y esa expresión que yo ya conocía de sobra. Esa expresión que decía que la conversación había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Llevábamos una discusión que en apariencia era sobre algo pequeño. Ya ni recuerdo bien qué fue lo que la inició. Puede que fuera una factura que yo no había tramitado a tiempo, o algo sobre las fiestas de ese año y a casa de quien íbamos. Lo que sí recuerdo, con una claridad que no se me va a ir nunca, es lo que ocurrió después. Virtudes me miró. No con rabia, no con lágrimas, no con ese calor visceral que tiene la gente cuando pelea de verdad. Me miró con una calma que, en ese momento, no supe interpretar del todo. Ahora sí la entiendo perfectamente. Era la calma de alguien que ya no necesita fingir, de alguien que tomó una decisión mucho antes de que la conversación comenzara y que simplemente esperaba el momento de pronunciarla en voz alta. El día que te mueras va a ser el mejor día de mi vida. Lo dijo despacio. Cada palabra separada de la siguiente por un pequeño silencio deliberado, como si quisiera asegurarse de que yo las recibía una a una, sin que ninguna se perdiera por el camino. No gritó, no le tembló la voz. Terminó la frase, se giró, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con ese clic suave y seco que es, en cierta forma, casi peor que un portazo. Yo me quedé de pie en la cocina. El vaso de agua seguía en mi mano. El grifo goteaba, como siempre, ese sonido constante y monótono que llevaba semanas pidiéndole al fontanero que arreglara y que en ese momento parecía el único sonido que existía en el mundo. Y en medio de ese silencio, de esa cocina que yo había pagado hasta el último azulejo, ocurrió algo que Virtudes jamás esperó. Sonreí. No fue una sonrisa de nervios. Tampoco fue la sonrisa de quien no sabe qué hacer con el dolor. Fue una sonrisa lenta, tranquila, genuina, la primera en muchos meses que me salió sin ningún esfuerzo. Porque esa frase, esas palabras que ella pensaba que eran el golpe definitivo, no hicieron otra cosa que confirmarme lo que yo ya sabía. Fueron la señal que llevaba tiempo esperando. El momento había llegado. Ella no lo sabía. Todavía no. Para que entiendas esa sonrisa, tienes que entender quién era yo antes de todo esto. No el hombre que estaba de pie en esa cocina a las 11 de la noche, sino el que fui durante décadas sin cuestionarme nada, el que construyó una vida entera mirando siempre hacia adelante
y nunca hacia dentro de casa. Empecé en el sector de la construcción civil a los 22 años, cuando todavía no tenía el título, pero ya dibujaba planos mejor que muchos con carrera. Me especialicé en estructuras industriales, monté mi propia consultora a los 34, y durante casi 20 años le entregué a ese trabajo todo lo que tenía: tiempo, energía, fines de semana, conversaciones de sobremesa que nunca llegaron a ocurrir porque yo siempre tenía un proyecto encima de la mesa o una reunión a primera hora del día siguiente. No voy a mentirte, fui un marido ausente, no de los que se van con otra, ni de los que mienten sobre dónde están. Ausente de la manera más honesta y más torpe a la vez. Simplemente no estaba. Llegaba cuando los demás ya dormían. Me marchaba antes de que el café se enfriara. Asistía a actos del colegio de Héctor, contando los minutos para poder salir y volver a la obra. Fui el proveedor más eficiente que puedas imaginar y el compañero más escaso. Eso no lo digo para justificar nada de lo que ella hizo después. Lo digo porque me lo debo a mí mismo. Fui parte del problema. Creí durante demasiado tiempo que el dinero en la cuenta llenaba los silencios en la mesa del comedor. No los llenaba, nunca los llenó. Y si soy completamente honesto, hubo momentos en que preferí no mirar demasiado de cerca, porque lo que podía encontrar me daba miedo. Pero hay una diferencia muy grande entre un hombre que trabaja demasiado y que no supo estar presente, y una mujer que durante años construye en silencio una salida a sus espaldas. Esa diferencia no la borra ninguna excusa, ni la mía ni la de ella. Lo que voy a contarte en los próximos capítulos es exactamente eso. Cómo lo descubrí, cómo lo verifiqué sin derrumbarme, cómo lo documenté con una frialdad que yo mismo tardé en reconocer como mía, y cómo llegué a esa noche de octubre con todo ya en su sitio, esperando únicamente el momento exacto para dar el paso final. Virtudes pensó que con esa frase me rompía. Solo me dio el permiso que necesitaba para terminar lo que ya había empezado. Conocí a Virtudes Garrido Calvo en el otoño de 1994, en una cena de cumpleaños de un compañero de trabajo que no tenía ninguna importancia particular. Yo tenía 27 años recién cumplidos. Acababa de terminar la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y ganaba un sueldo razonable como delineante en una empresa de estructuras metálicas en el polígono industrial de Getafe. Vivía en un piso compartido con otros 2 ingenieros en Vallecas, con la convicción firme de que las cosas mejorarían si uno no dejaba de moverse hacia adelante. Ella tenía 25 años, trabajaba como administrativa en una gestoría del centro, y tenía una manera de reírse que hacía que la gente a su alrededor prestara atención sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Esa noche hablamos durante horas. No de cosas profundas ni importantes, sino de todo lo cotidiano y sin peso. El barrio donde habíamos crecido, si preferíamos el cine en versión original, qué hacíamos los sábados cuando no había ningún compromiso que cumplir. Ella dijo que prefería la montaña a la playa porque le gustaba el silencio, y yo guardé esa frase en algún rincón de la memoria con la sensación de que me revelaba algo sobre su forma de ser. 4 meses después de esa cena, empezamos a salir. Al año y medio nos comprometimos. El 16 de mayo de 1996 nos casamos en una iglesia del barrio de Arganzuela, donde había sido bautizada su madre. Había 104 invitados, un traje que me apretaba en los hombros desde el desayuno y un nerviosismo que no tenía nada de miedo, sino todo de impaciencia. Recuerdo que cuando ella llegó al altar, se detuvo un momento antes de avanzar y me miró fijo, en silencio antes de sonreír. Entonces interpreté esa mirada como algo sólido y sin fisuras, como una promesa que no necesitaba ser pronunciada en voz alta para tener peso. Con los años aprendes que ciertas miradas no significan lo que uno cree en el momento de recibirlas. Pero eso todavía no venía al caso en aquel mayo de 1996. Los primeros años fueron los de cualquier pareja joven con mucha energía y escaso capital. Un piso de 72 metros cuadrados en Carabanchel, con una cocina en la que 2 personas no podían cruzarse sin rozarse y una caldera de gas que protestaba en voz alta cada mañana de noviembre.
Virtudes seguía en la gestoría y yo había empezado a ganar responsabilidades en la empresa, pasando de delineante a encargado de proyectos medianos en menos de 3 años. Ahorrábamos con método. Ella llevaba las cuentas del hogar con una precisión que yo admiraba abiertamente, y los domingos desayunábamos sin mirar el reloj. Fueron años sin ángulos complicados, al menos en apariencia. Hubo un verano, el de 1997, que a veces me viene a la memoria sin que yo lo llame. Alquilamos un coche y condujimos hacia el norte sin itinerario fijo, durmiendo en pensiones de carretera y comiendo en bares de pueblo, donde el menú costaba menos de 10 euros. Virtudes llevaba una libreta pequeña donde anotaba los nombres de los sitios por los que íbamos pasando, y de noche, antes de dormirse, los leía en voz alta como si fueran parte de alguna lista que solo ella entendía del todo. Fue el único verano en que no pensé en ningún proyecto ni en ningún plazo. Solo eso. Solo ese verano. Héctor nació el 9 de febrero de 1998. El parto fue largo y con momentos de tensión en el paritorio que todavía recuerdo con el estómago encogido, aunque al final todo salió bien. Los primeros días en casa fueron de un silencio extraño, de esos que no pesan mal sino diferente, como cuando algo cambia de dimensión en tu interior y todavía no has encontrado la palabra exacta para describirlo. Yo miraba al niño dormir en la cuna por las noches y pensaba en colegios, en metros cuadrados, en lo que costaría darle una vida mejor que la mía. No era frialdad, era la única manera que conocía de demostrar que quería lo mejor para él. Me puse a trabajar entonces con una intensidad que solo ahora soy capaz de reconocer como lo que también era, en parte, una forma de escapar hacia adelante. En 1999, monté una consultora de ingeniería junto a Rodrigo Serna Capilla, un compañero de la universidad con quien compartía la misma filosofía. Sin atajos, con los cálculos revisados 2 veces y sin firmar ningún plano que no pudieras defender delante de quien fuera. Empezamos siendo 2. A finales de 2001 éramos 8. A finales de 2003 teníamos 16 personas en plantilla y encargos de empresas de logística, fábricas de automoción y complejos industriales en Castilla, Andalucía y Aragón. Hubo temporadas en que pasé más noches fuera de Madrid que dentro. Lunes en Zaragoza, miércoles en Sevilla, viernes de regreso en el AVE con las maletas a medio deshacer y los correos sin contestar acumulados desde el martes. Virtudes gestionaba mi ausencia con una calma que yo entonces interpreté como la señal de una mujer independiente y con carácter formado. Nunca me esperó con el gesto cerrado al llegar tarde, nunca hubo reproches directos delante de Héctor, nunca una discusión encendida por un viaje que se alargaba más de lo previsto. Yo lo valoraba de verdad. Pensaba que habíamos construido un matrimonio adulto, sin dependencias innecesarias, donde cada uno era también una persona completa por separado. No contemplé en ningún momento que esa independencia pudiera tener capas que yo nunca había explorado. Compramos la casa de Pozuelo en 2004. 400 metros cuadrados, jardín trasero con 2 naranjos que Virtudes eligió porque le gustaba el olor que dejaban en primavera, 4 habitaciones y una hipoteca que asumí en su mayor parte porque la consultora atravesaba su mejor momento. Esa casa fue durante muchos años el argumento más visible de todo lo acumulado. La primera semana que vivimos en ella, Virtudes organizó una cena para inaugurarla, y yo llegué casi a los postres porque una reunión en Valladolid se había alargado más de lo previsto. Ella no dijo nada. Sonrió cuando entré por la puerta y me guardó el plato caliente. Ahora entiendo ese gesto de otra manera. Héctor creció en esa casa. La adolescencia pasó con el ruido y el encierro habitual de esa etapa. El instituto del barrio, los grupos de amigos que entraban y salían de la vida, las temporadas de entusiasmo seguidas de periodos de silencio sin explicación aparente. Yo estuve presente en lo que pude. No fui el padre que él merecía todos los días. Eso lo reconozco sin rodeos y sin buscar atenuantes. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre un padre que trabajó demasiado y un hijo que eligió, con plena conciencia y los ojos completamente abiertos, ponerse al otro lado de la línea.
Eso llegará cuando le corresponda. Lo que quiero que veas ahora es el conjunto completo de lo que era mi vida, antes de que todo comenzara a quebrarse. Un hombre con 56 años, un patrimonio sólido levantado en 3 décadas, una trayectoria profesional limpia, una casa pagada en Pozuelo y 29 años de matrimonio que creía conocer desde los cimientos hasta el tejado. Un hombre que había medido resistencias y cargas estructurales toda su vida y que, sin embargo, no había aplicado el mismo rigor al interior de su propio hogar. Mientras yo levantaba estructuras de acero en polígonos de media España, algo mucho más cercano estaba siendo desmontado con una paciencia y una meticulosidad que, de haberlas conocido entonces, me habrían resultado casi admirables. Llevaba años ocurriendo, y yo, con toda mi experiencia en detectar fallos antes de que colapsen, no había visto absolutamente nada. Los cambios no llegaron de golpe. Cuando uno escucha historias como la mía, tiende a imaginar un quiebre brusco, un momento exacto en que el suelo cede y todo cae de una vez. No fue así. Fue algo mucho más lento y, por esa misma razón, mucho más difícil de detectar. Cuando el deterioro avanza de forma gradual, uno lo normaliza sin darse cuenta, lo integra en la rutina hasta que deja de percibirlo como algo que merece atención. Hubo señales. Las hubo con mucha antelación, mucho antes de que yo empezara a mirarlas de frente. Cuando recorro ahora esos años con la distancia de quien ya sabe el final, me cuesta asumir con qué claridad estaban ahí, accesibles, esperando únicamente que alguien se detuviera a recogerlas del suelo. Ese alguien nunca apareció a tiempo. Y ese alguien era yo. La primera que registra mi memoria con nitidez concreta ocurrió en el otoño de 2016. Virtudes llevaba varios años participando como voluntaria en una asociación cultural del municipio, algo que yo valoré desde el principio. Tenía su propio espacio, y eso me eximía de cargar con la culpa de dejarla sola mientras yo viajaba de obra en obra. Pero en aquellos meses empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, con explicaciones que sonaban coherentes pero que, revisadas ahora, eran siempre ligeras, construidas exactamente para no abrir ninguna puerta a preguntas concretas. Nos hemos quedado charlando un rato. Había reunión del comité y se alargó. Las chicas querían cenar antes de volver. Yo asentía, calentaba lo que encontraba en el frigorífico y al día siguiente ya no había rastro de ese pensamiento en mi cabeza. Lo que sí registré, aunque sin vincularlo a nada, fue que empezó a dormir de espaldas. Lo sé. Dicho así, suena a cosa menor. Pero durante años habíamos dormido de una manera que yo daba por establecida, y de pronto eso cambió sin que nadie lo nombrara. Ella entraba al dormitorio, se metía en la cama, se giraba hacia la pared y apagaba la lamparilla con una determinación que clausuraba cualquier conversación posible. No todas las noches al principio, luego casi todas, con una regularidad que ya no dejaba margen para la interpretación casual. En ese mismo periodo, empezó a prestar más atención a su imagen de una forma que antes no era habitual. Compró ropa nueva en varias ocasiones, se cortó el pelo de manera diferente a la que había llevado durante años, introdujo un perfume nuevo que encontré un día sobre la repisa del baño sin que nadie lo mencionara. Una tarde en el garaje me quedé mirándola un momento y pensé que tenía un aspecto distinto al de 6 meses atrás, aunque no habría sabido precisar en qué exactamente. Le dije que estaba bien. Ella lo agradeció con una sonrisa corta y desvió la conversación antes de que yo pudiera añadir nada. El teléfono fue cambiando también, con esa misma lentitud medida. Primero apareció boca abajo sobre la mesa del comedor, hábito que en ese momento no me generó ninguna suspicacia. Después empezó a entrar con ella al cuarto de baño, lo cual tampoco me pareció reseñable. Las notificaciones fueron bajando de volumen hasta silenciarse del todo en algún momento impreciso del calendario, y cuando miraba la pantalla, lo hacía con una rapidez que no dejaba margen para que nadie a su lado pudiera ver absolutamente nada. Todas estas cosas las fui almacenando en esa zona de la memoria donde uno deposita lo que no quiere analizar todavía, porque el análisis tiene un coste que en ese momento uno no está dispuesto a pagar.
No era negación, exactamente. Era el mismo mecanismo que usa un ingeniero cuando detecta una lectura anómala en un cálculo y decide revisarla mañana porque hoy el calendario no tiene hueco. Solo que ese mañana se fue transformando en semanas, las semanas en meses y los meses en algo que ya no tenía nombre fácil. Las salidas de fin de semana con amigas comenzaron a aparecer con regularidad hacia 2017. Escapadas de 2 días a ciudades del norte o del interior, con 2 o 3 mujeres de la asociación cuyos nombres yo escuchaba sin retener. Me pareció razonable. Me pareció exactamente el tipo de respiradero que cualquier persona necesita cuando su pareja entra y sale de casa, con la frecuencia de quien vive a caballo entre 2 ciudades. No opuse ningún reparo y tampoco pregunté más de lo que ella ofrecía voluntariamente, que en ningún caso era mucho. Lo que fui percibiendo, sin asignarle aún ningún nombre concreto, fue que volvía de esos fines de semana con un estado de ánimo cualitativamente distinto al que tenía al marcharse. No más alegre en el sentido visible, sino más asentada, como si hubiera cerrado alguna conversación interior que llevaba semanas abierta. Los primeros días después era más presente en la mesa, más dispuesta a quedarse un rato después de cenar sin buscar excusa para levantarse. Y luego esa presencia se diluía otra vez, despacio, con la misma discreción de siempre. Hay un fin de semana de abril de 2018 que no consigo borrar. Yo había vuelto el viernes de Córdoba con el cuerpo pesado de horas de carretera y la cabeza ya metida en la reunión del lunes. Virtudes se había marchado el jueves hacia San Sebastián con las habituales. 2 noches, según me dijo, sin más detalles de los que yo pedí. El domingo al mediodía la escuché entrar por la puerta trasera del jardín. Estaba en el salón con los planos del proyecto de Córdoba extendidos sobre la mesa baja y un café que hacía rato que se había enfriado. Ella pasó hacia la cocina sin detenerse. Le pregunté si había llegado bien, que sí, muy bien. Si habían comido algo rico, que sí, muy rico. 4 palabras en cada respuesta y ninguna de ellas abriendo nada hacia ningún lado. Pero había algo en su manera de moverse por la casa esa tarde que yo percibí sin poder nombrarlo. No era euforia ni era el gesto cargado de quien vuelve con algo urgente que esconder. Era una ligereza que traía puesta, como si hubiera dejado al otro lado de esa puerta algo que la pesaba y hubiera decidido no recogerlo al entrar. Se duchó, preparó la cena y esa noche estuvo callada de un modo que no era el silencio del cansancio dominical. Era otra clase de silencio, con una textura distinta que yo entonces no supe descifrar. Recogí los planos, los dejé en el escritorio y me quedé dormido en el sofá antes de las 10. No volví a pensar en esa tarde hasta mucho tiempo después, cuando ya tenía entre las manos otros elementos que le daban a ese recuerdo un significado completamente diferente al que le atribuí entonces. Esa noche fue la última vez que me dormí sin que algo muy adentro estuviera ya comenzando a despertarse sin que yo lo supiera todavía. Era un martes de febrero de 2022. No lo recuerdo porque lo haya marcado en ningún calendario ni porque ese día tuviera especial importancia en el plan de ninguna semana. Lo recuerdo porque llovía con una persistencia gris desde el amanecer y porque Virtudes había salido antes de que yo bajara a desayunar, dejando escrita sobre la encimera una nota breve. Cita con el dentista, volvería antes del mediodía. El despacho del primer piso era una habitación pequeña que habíamos habilitado como archivo doméstico cuando compramos la casa. Estantería de madera oscura de pared a pared. 4 archivadores de metal gris numerados con etiquetas que yo había rotulado a mano hacía años, una mesa estrecha y una ventana que daba al jardín trasero. Yo utilizaba ese espacio con poca frecuencia desde que me retiré de la consultora. Los proyectos ya no requerían documentación física y la mayor parte de lo que allí se guardaba eran escrituras, contratos antiguos, declaraciones de renta y toda la papelería acumulada en 3 décadas de vida en común. Lo que buscaba era un contrato de obra de 2009. Una empresa de logística, con la que habíamos trabajado en Alcalá de Henares, estaba abriendo un proceso de reclamación
contra un tercero, y el gestor me había pedido una copia de las condiciones originales pactadas. Nada urgente, nada complicado. Abrí el archivador número 3, el que correspondía a documentación de la consultora anterior a 2012, y empecé a revisar las carpetas por orden. Estaba a punto de llegar a la sección que buscaba cuando noté que entre dos carpetas de color azul oscuro había una tercera, de un tono más claro, sin etiqueta exterior visible. Era delgada, con no más de 10 o 12 folios dentro, y estaba colocada de una manera levemente distinta al resto, como si hubiera sido devuelta a ese cajón con cierta prisa y sin la atención que requería quedar bien integrada. Me detuve, no por intuición ni por ningún instinto dramático. Me detuve porque soy un hombre de orden, y ese desajuste menor en un archivador que yo mismo había organizado me llamó la atención de la misma manera que llamaría la atención una viga con una inclinación de 2 grados fuera del cálculo previsto. Saqué la carpeta. La abrí sobre la mesa. Eran extractos bancarios. 4 años de extractos, organizados cronológicamente desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021, correspondientes a una cuenta corriente en una entidad financiera que no era ninguna de las cuentas conjuntas que yo conocía. La titular era únicamente Virtudes Garrido Calvo, Rido. El número de cuenta estaba completo. El tipo de operaciones era claramente visible y los movimientos aparecían impresos en ese papel fino y ligeramente brillante que usan los extractos cuando se solicitan directamente en oficina. Me senté en la silla junto a la mesa estrecha, saqué las gafas del bolsillo de la camisa y empecé a leer con la misma metodología con que revisaba los presupuestos de obra, de arriba hacia abajo, columna por columna, sin saltar ninguna línea. Lo que encontré fue un patrón, no una anomalía suelta, no un movimiento aislado que pudiera atribuirse a un descuido, un patrón deliberado, ejecutado con una regularidad que requería planificación previa. Desde enero de 2018, todos los meses entre el 18 y el 22 de cada mes, se había producido una transferencia saliente desde una de nuestras cuentas conjuntas hacia esa cuenta. Los importes variaban entre 900 euros y 2.300 euros, siempre bajo conceptos que sonaban domésticos y vagos. Gastos del hogar, compras generales, formulaciones que yo había visto pasar cientos de veces sin detenerme en ellas, porque encajaban dentro de lo que consideraba el gasto corriente familiar. Además de esas salidas periódicas, había ingresos puntuales de mayor cuantía. Uno de 7.000 euros en marzo de 2019, otro de 4.800 en septiembre de 2020 y un tercero de 11.200 euros en febrero de 2021. Estos últimos provenían de una cuenta cuyos titulares no aparecían identificados con nombre en el extracto. Saqué un bolígrafo del cajón de la mesa y una hoja en blanco del taco que siempre dejaba allí. Fui sumando. Tardé poco más de 4 minutos. El total de las transferencias mensuales acumuladas en 4 años ascendía a 73.400 euros. Los 3 ingresos puntuales sumaban otros 23.000 euros. El saldo visible a 31 de diciembre de 2021 era de 42.600 euros. El resto, más de 53.000 euros, había salido de esa cuenta en retiradas de efectivo y transferencias hacia un destino que los extractos no detallaban con claridad suficiente. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Miré los números escritos a mano en esa hoja. La lluvia seguía golpeando el cristal de la ventana con la misma cadencia de antes. El jardín estaba oscuro y empapado, y los 2 naranjos que Virtudes había elegido al comprar la casa continuaban exactamente en su sitio, indiferentes a todo. No hubo rabia en ese momento. Lo he reconstruido muchas veces en la memoria y la conclusión es siempre la misma. No fue rabia. Fue algo más cercano a la experiencia de cuando uno revisa un cálculo estructural y encuentra el fallo que explica por qué ciertas grietas fueron apareciendo donde aparecieron. No hay indignación en ese instante. Hay comprensión fría y repentina, y la certeza de que lo que viene a continuación no puede hacerse con prisa. Volví a colocar los extractos dentro de la carpeta en el orden exacto en que estaban. La devolví al archivador
en la misma posición en que la había encontrado, ligeramente desalineada respecto a las demás, tal y como estaba antes de que yo la tocara. Cerré el cajón. La hoja con los números la doblé en 4 partes iguales y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta que tenía sobre el respaldo de la silla. Después bajé a la cocina, llené un vaso de agua del grifo y me lo bebí de pie frente a la ventana. Las manos no me temblaban. La cabeza, en cambio, ya giraba a una velocidad que no había alcanzado en años. Esa carpeta sin etiqueta, guardada con la ligera negligencia de quien asume que nadie buscará en ese cajón, no era el final de ninguna historia. Era el punto de partida de lo que yo iba a construir a continuación, con la misma precisión con que había construido todo lo demás. Solo que esta vez no habría reuniones de seguimiento ni planos sobre la mesa. Esta vez lo haría en silencio absoluto, y nadie sabría que la obra había comenzado hasta que ya estuviera terminada. Eran las 9:20 de la noche del jueves 17 de marzo de 2022, cuando escuché la llave de Héctor en la cerradura de la puerta principal. Habíamos quedado en cenar juntos, algo que ocurría quizás una vez al mes desde que él vivía en su piso del barrio de Chamberí. Lo había propuesto él mismo 3 días antes con un mensaje escueto. «Paso el jueves si te va bien». Le respondí que sí, porque negarme habría roto la rutina que mantenía con tanto cuidado desde aquella tarde con la carpeta sin etiqueta. Había preparado lentejas, no por ningún simbolismo ni por ninguna intención de crear ambiente de intimidad. Simplemente era lo que había en la despensa y lo que tardaba menos en hacerse sin requerir atención constante. Puse la mesa del comedor para 2, serví el vino antes de que llegara, y cuando volví a la cocina a bajar el fuego, noté que tenía los hombros ligeramente agarrotados, ese nudo muscular que aparecía únicamente en situaciones que requerían concentración sostenida durante horas. Héctor entró con el abrigo todavía puesto, dejó las llaves en el cuenco de la entrada con ese gesto automático que había aprendido de niño, y se asomó a la cocina. «Huele bien», dijo. «Lentejas, siéntate, que están listas». Los primeros 20 minutos transcurrieron sin tensión visible. Habló de un problema con el casero del piso, de que le habían propuesto un traslado temporal dentro de la empresa donde trabajaba como técnico de mantenimiento industrial, y de que un amigo suyo se había casado el fin de semana anterior en una finca cerca de Toledo. Yo escuchaba, hacía las preguntas justas para mantener el flujo de la conversación y mientras tanto observaba. Eso era precisamente lo que llevaba haciendo desde febrero, observar sin que nadie advirtiera que lo estaba haciendo. Fue a mitad de la segunda copa de vino cuando el tono cambió. Ocurrió de la misma manera silenciosa en que tantas otras cosas habían cambiado en esa casa, sin aviso, con la naturalidad estudiada de algo que lleva tiempo ensayado. «Oye», dijo Héctor, y depositó la copa sobre el mantel con una lentitud que delataba que lo siguiente no era espontáneo. «He estado pensando en la situación de la casa». «¿Qué situación?», pregunté. «La de Pozuelo, la propiedad». Hizo una pausa calculada. «Mamá lleva años aquí, y si las cosas algún día se complicaran, ella tendría derecho a una parte importante del inmueble. Es una cuestión objetiva, no un ataque a nadie». Me quedé mirando el plato un momento antes de levantar los ojos. «Las cosas no se han complicado», respondí. «No, todavía no. Pero a veces ocurren imprevistos. Las parejas cambian con los años. Y en ese caso, es mejor tener todo pensado con antelación que encontrarte ante una situación sin haber tomado ninguna precaución». Hubo algo en la manera de pronunciar esas palabras que me hizo dejar la cuchara sobre el borde del plato. Sin brusquedad, con la serenidad particular de quien necesita las manos libres para procesar lo que está escuchando con precisión. Héctor continuó. Habló durante varios minutos con una exactitud que no correspondía a la de un hijo que improvisaba una preocupación legítima. Citó porcentajes de participación en el patrimonio conyugal acumulado. Mencionó el tiempo de duración del matrimonio como factor determinante en un eventual proceso de separación de bienes. Habló del valor estimado actual de la casa de Pozuelo, de que una reorganización anticipada de ciertos activos podría facilitar una transición ordenada si en algún momento resultara necesaria.
Usó exactamente esa expresión, transición ordenada. Yo no dije nada durante todo ese tiempo. Lo dejé terminar. Continué comiendo, o ejecutando el gesto de hacerlo, porque en algún momento había dejado de registrar el sabor de lo que tenía delante. Cuando terminó, el silencio que vino después duró varios segundos completos. ¿Quién te ha explicado los porcentajes de participación en el patrimonio conyugal?, pregunté. Héctor se movió levemente en la silla, apenas 2 o 3 centímetros. El tipo de reajuste involuntario que no se controla del todo cuando una pregunta llega exactamente al punto que uno esperaba no tener que defender. No necesitas que nadie te explique esas cosas. Es información accesible para cualquiera. Héctor. Pronuncié su nombre con el mismo peso neutro que usaba cuando era pequeño y decía algo que no cuadraba con los hechos. Los porcentajes que has mencionado son específicos de una situación concreta, no son cifras genéricas. Y el valor que has citado para la casa corresponde a una tasación que yo no he comentado contigo en ninguna ocasión. El silencio de esa vez fue distinto, más extenso, con una densidad que no dejaba espacio para una salida airosa. «Mira», dijo finalmente, con un cambio de registro que pretendía sonar conciliador, pero que cargaba debajo la tensión de quien improvisa sobre un terreno que ya no controla del todo. «Solo quiero que estéis bien los dos, que haya algo previsto por si acaso. No entiendo por qué lo interpretas como un problema». No respondí de inmediato. Tomé la copa, bebí, la volví a dejar en su sitio. Hubo un tiempo en que habría optado por aceptar esa explicación porque era más sencillo que confrontar lo que significaba rechazarla. Esa noche no era ese tiempo, y ese hombre que elegía la comodidad de no ver ya no estaba sentado a esa mesa. Lo que sentí no fue rabia ni el dolor punzante de una traición que llega sin aviso. Fue algo más parecido a lo que experimenta un ingeniero cuando desmonta un panel en una estructura y encuentra detrás un refuerzo clandestino que nadie declaró en los planos. Una certeza fría e inapelable de que lo que tenía enfrente no era lo que figuraba en el proyecto original. Héctor no era un joven de 24 años que había sido arrastrado inadvertidamente a una conversación que lo superaba. Héctor sabía exactamente dónde estaba parado, había evaluado el terreno con detenimiento y había elegido ese lado con plena conciencia de lo que implicaba. Terminamos la cena con frases cortas y sin contenido real. Recogió el abrigo, dijo que llamaría durante la semana y se marchó antes de las 11. Yo recogí los platos, lavé los cubiertos, apagué la luz de la cocina y subí al despacho del primer piso. Me senté frente a la mesa estrecha con la ventana oscura al fondo y permanecí un tiempo sin encender ninguna lámpara. No derrumbado ni paralizado, sino quieto, dejando que lo que acababa de confirmar encontrara su lugar dentro de todo lo que ya sabía. No había ningún vínculo roto que restaurar. Había un hombre joven que había revisado los planos de lo que su madre construía en silencio y había tomado la decisión deliberada de añadir su nombre en los márgenes. Eso reordenaba el mapa de lo que tenía por delante de una manera que requería ajuste preciso, no lamento. Saqué del cajón la hoja doblada con los números de febrero. Añadí debajo del total la fecha de ese día y 4 palabras que resumían con exactitud lo que esa noche había dejado de ser una hipótesis para convertirse en una certeza documentada. Luego cerré el cajón y empecé a pensar en el paso siguiente. Era la primera semana de abril de 2022 cuando tomé la decisión de contratar a alguien que supiera moverse en terrenos donde yo no tenía experiencia suficiente. No fue una decisión impulsiva. Desde la noche de las lentejas había pasado casi 3 semanas revisando la documentación disponible, calculando lo que podía verificar por mis propios medios y trazando los límites exactos de lo que requería una mirada profesional exterior. Mi formación me permitía interpretar balances, detectar irregularidades en registros contables y reconstruir flujos financieros con cierta competencia. Lo que no tenía era acceso a los instrumentos necesarios para confirmar hacia dónde habían ido los fondos, que los extractos no detallaban con claridad suficiente. El nombre de Marcos Ibáñez Torralba llegó a través de un antiguo cliente de la consultora, un empresario del sector logístico de Alcalá de Henares,
llamado Severino Prados Úbeda, 61 años, con quien había mantenido una relación profesional discreta y sin complicaciones durante más de 15 años. Nos habíamos cruzado semanas antes en una tasca del centro por pura coincidencia, y en algún momento de la conversación él había mencionado, sin que yo lo solicitara directamente, que había resuelto recientemente un asunto delicado de patrimonio familiar con ayuda de un profesional meticuloso al que no le sobraban las palabras pero sí la experiencia. Le pedí el contacto con la excusa de un asunto de herencia de un pariente lejano. Me lo dio sin preguntar nada más. Quedé con Marcos un jueves por la tarde en una cafetería del Paseo de la Castellana, lejos del barrio de Pozuelo y de cualquier lugar donde pudiera cruzarme con alguien conocido. Tenía 44 años, estatura media, ropa sin particularidad alguna y esa clase de presencia que no deja huella en la memoria de quien la ve pasar. Exactamente lo que uno necesita en alguien para este tipo de encargo. Le expuse los hechos sin adornos: una cuenta bancaria desconocida, 4 años de extractos, transferencias periódicas de origen verificable y movimientos de salida hacia destinos no identificados. Le entregué copias digitalizadas de los extractos y una hoja con el resumen de cálculos que yo había realizado en febrero. Los revisó sin prisa, con el silencio concentrado de quien lee un expediente técnico antes de comprometerse a nada. ¿Cuánto tiempo lleva preparado para saber lo que hay al fondo?, preguntó sin levantar los ojos del papel. El tiempo que haga falta, respondí. Asintió una sola vez. Acordamos honorarios de 2.300 euros mensuales con un compromiso inicial de 3 meses renovable. Firmamos un acuerdo de confidencialidad que él redactó sobre la marcha y que cubrí de lectura antes de rubricar. Salí de esa cafetería 40 minutos después de haber entrado y conduje de regreso a Pozuelo con la radio apagada y la ventanilla ligeramente abierta al aire frío de la tarde. Durante las semanas que siguieron, mantuve en casa una normalidad que no era fingida exactamente, sino calculada. Desayuné a la hora habitual, hice los recados de siempre, respondí con la misma brevedad de siempre a las conversaciones de sobremesa. Virtudes no notó ningún cambio, porque no había ninguno visible, y esa ausencia de señales era el resultado más importante de todo lo que estaba haciendo. Las primeras semanas de trabajo de Marcos consistieron en una fase de rastreo documental que él calificó de rutinaria, pero que a mí me resultó reveladora en su metodología. Cruzó los extractos con los registros del catastro, consultó el registro de la propiedad, verificó movimientos en el registro mercantil y rastreó las referencias de las transferencias de mayor cuantía que aparecían sin titular identificado. Era un proceso sin atajos, lento en apariencia, pero con una precisión acumulativa que iba cerrando posibilidades hasta dejar una sola en pie. A finales de abril me convocó a una segunda reunión. Esta vez en su oficina, un despacho austero en el barrio de Moncloa con 2 sillas, una mesa de trabajo, una ventana que daba a un patio interior y ningún elemento decorativo que distrajera de lo que había sobre la superficie. Me entregó un informe preliminar de 16 páginas con anotaciones en los márgenes y tablas de movimientos cruzados con fechas y referencias numeradas. Lo que Marcos había localizado ampliaba de manera considerable el mapa que yo había trazado. La cuenta que encontré en la carpeta no era la única. Existía una segunda, abierta en otra entidad financiera en octubre de 2020, también a nombre exclusivo de Virtudes, a la que había llegado siguiendo el rastro de los movimientos de salida sin destino claro de los primeros extractos. Esta segunda cuenta tenía un uso más esporádico, pero con operaciones de mayor cuantía individual. Los números del informe superaban en un 64% lo que yo había calculado en febrero con la documentación parcial que tenía. El total desviado desde 2018 hasta la fecha de elaboración del informe, combinando las 2 cuentas y los movimientos verificables de ambas, ascendía a 108.700 euros. Leí esa cifra 2 veces. No porque dudara de los números, sino porque incluso para alguien que se había preparado para encontrar algo significativo,
Existe una diferencia concreta entre anticipar una magnitud y verla escrita con exactitud sobre papel. ¿Todo respaldado documentalmente?, pregunté. Todo con soporte verificable, respondió Marcos. Salvo aproximadamente 18.000 euros en retiradas de efectivo que por su naturaleza no tienen destino trazable. El resto está documentado con referencia cruzada. Cerré el informe y lo dejé sobre la mesa. 90.700 euros con destino identificado. 18.000 en efectivo sin rastro posible. 108.700 en total, acumulados en movimientos milimétricos ejecutados a lo largo de 4 años con una regularidad que no admitía otra interpretación. Disciplina sostenida, visión de largo plazo, ausencia total de improvisación. Lo que me impactó en ese momento no fue únicamente la dimensión económica, aunque era considerable. Fue la confirmación de algo que ya intuía desde la tarde del archivador. Esto no había sido una reacción desordenada a ningún desencuentro matrimonial. Había sido un plan, progresivo, sin variaciones erráticas ni errores de cálculo visibles. La clase de planificación que no se construye en un momento de rabia, sino durante meses de decisiones sucesivas, tomadas con sangre fría. 4 años. Ejecutado dentro de mi propia casa, con fondos que yo había generado, mientras yo seguía firmando presupuestos y revisando estructuras sin percibir ninguna señal de alerta. Lo que Virtudes había levantado a mis espaldas era tan metódico como cualquier proyecto que yo hubiera dirigido. La diferencia era que yo la había subestimado durante demasiado tiempo. Ese error no volvería a repetirse. Esteban Corredera Nieto era la única persona fuera de ese proceso que sabía con exactitud lo que estaba ocurriendo. Nos conocimos en 1989, cuando los dos éramos estudiantes en el mismo bloque de la residencia universitaria en Madrid. 58 años, auditor financiero retirado con 3 décadas de experiencia en reestructuración de empresas en dificultades, padre de 2 hijas, viudo desde 2019. Un hombre que había visto de cerca suficientes situaciones en las que el dinero y la confianza se cruzaban de maneras que dejaban a alguien en la cuneta, y que por esa misma razón tenía una brújula para ese tipo de cosas que yo no encontraba en nadie más. Le llamé un domingo de mayo, 3 semanas después de la segunda reunión con Marcos, no desde el móvil habitual, sino desde un teléfono de tarjeta prepago que había comprado en efectivo en un estanco del centro de Madrid. No porque creyera que Virtudes tuviera acceso a mis comunicaciones, sino porque en ese punto del proceso, cada decisión se tomaba con el criterio de que cualquier precaución resultaba más barata que cualquier filtración. Le expuse el cuadro completo en menos de 20 minutos. Esteban escuchó sin interrumpir, algo que siempre había sido su manera de operar cuando la información que recibía tenía peso real. Cuando terminé, hubo un silencio breve antes de que respondiera. «Necesitas a Dolores Peinado», dijo. No era una sugerencia, era el tipo de afirmación directa que uno recibe de alguien que no malgasta el lenguaje en ambigüedades cuando la situación no lo requiere. Dolores Peinado Herrero tenía 49 años y un despacho en el barrio de Salamanca que olía a papel recién impreso y a ese café de máquina que se mantiene caliente durante horas hasta perder cualquier matiz. Especializada en derecho de familia y litigación patrimonial desde hacía 21 años, con un perfil que no aparecía en ninguna campaña publicitaria ni en ningún directorio de acceso público. Sus clientes llegaban todos por referencia directa, y eso, según Esteban, era la mejor garantía posible de su criterio profesional. La primera cita fue un miércoles de junio por la mañana a las 10:15. Llegué con el informe completo de Marcos, los extractos originales escaneados, la documentación de las 2 cuentas identificadas y un resumen propio de 4 páginas con la cronología ordenada de todos los movimientos verificados desde enero de 2018 hasta el mes anterior. Dolores tardó 40 minutos en leer cada página sin saltarse ninguna línea. Yo esperé sentado en la silla del otro lado de su mesa, con las manos sobre las rodillas y sin necesidad de llenar el silencio con ninguna explicación añadida.
Había algo en su forma de procesar documentación que recordaba a la manera en que los buenos ingenieros revisan un proyecto ajeno, sin precipitarse hacia la conclusión antes de haber entendido los fundamentos sobre los que descansa. Cuando levantó los ojos del último folio, dejó los papeles sobre la mesa con la misma exactitud con que los había tomado. ¿Cuánto tiempo lleva preparado mentalmente para iniciar el proceso formal?, preguntó. El suficiente, respondí. ¿Tiene previsto mantener la convivencia hasta el momento del acto de comunicación formal? Sí. No hay ninguna razón para alterar la situación doméstica antes de que todo esté en orden. Asintió una sola vez, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Lo que construimos durante las semanas siguientes, distribuidas en 4 reuniones a lo largo de junio y julio, fue una estrategia de varios niveles que atendía simultáneamente a la protección del patrimonio presente, la documentación del daño patrimonial ya producido y la utilización de ese daño dentro del proceso como elemento que comprometía la posición legal de virtudes en la liquidación de la sociedad de gananciales. En materia patrimonial, Dolores identificó 4 activos cuya titularidad o gestión convenía reorganizar antes del inicio formal del procedimiento. La cartera de fondos de inversión que yo mantenía desde 2007, 2 participaciones menores en sociedades industriales que conservaba de los tiempos de la consultora, y una cuenta de ahorro abierta a título personal al retirarme, cuya procedencia individual convenía acreditar con documentación anterior al matrimonio. Todo dentro de los límites estrictos que marca la ley, nada sin fundamento jurídico sólido. Dolores fue inflexible en ese punto desde el principio. Lo que hacemos aquí tiene que resistir cualquier examen, me dijo en la segunda sesión. No buscamos ventaja al margen de la norma. Buscamos aplicar la norma con más rigor del que la otra parte ha aplicado durante 4 años. En materia de daño patrimonial, los 108.700 euros documentados por Marcos constituían, según su análisis, un elemento de peso suficiente para solicitar su consideración como detrimento al patrimonio conyugal en el momento de la liquidación. No era un resultado automático ni garantizado, pero con la documentación disponible, el respaldo técnico del informe del investigador y la trazabilidad cruzada de los movimientos verificados, las posibilidades de que el juez lo tomara en cuenta eran, en su valoración, considerablemente altas. La clave residía en la presentación, no como una acusación de carácter personal, sino como una demostración técnica y documentada de un patrón de disposición unilateral de bienes comunes sostenido durante 4 años. Cifras, fechas, referencias numeradas. Sin dramatismo ni ningún elemento que pudiera ser desestimado por falta de rigor formal. Un expediente que hablara por sí mismo sin necesidad de que nadie levantara la voz. La 4ª reunión, a mediados de julio, fue la más corta de todas. Dolores había preparado el borrador del escrito de demanda. Lo leímos juntos en voz baja, ella señalando los puntos de mayor exposición técnica y los argumentos de más solidez argumentativa. Al terminar, dobló su copia y la depositó sobre el archivador a su izquierda. Con lo que tiene sobre esta mesa, dijo con la misma neutralidad con que había hablado desde el principio, su esposa no solo va a perder este proceso en términos económicos, va a perder la versión de la historia que ha estado construyendo durante años. La narrativa de que usted fue el problema va a encontrarse frente a una documentación que dice exactamente lo contrario, y eso no tiene reparación posible una vez que está incorporado al expediente. No respondí de inmediato. Miré la ventana que daba a la calle y escuché el ruido sordo del tráfico de la tarde filtrándose a través del cristal. No había en mí ninguna satisfacción anticipada ni ningún impulso de celebración. Solo la sensación precisa de alguien que ha terminado de revisar los planos de una estructura compleja y los encuentra, por primera vez en meses, sin ningún fallo pendiente de corregir. El trabajo estaba hecho. Lo que quedaba era elegir el momento exacto para ponerlo en marcha. Era una tarde de finales de agosto, y el calor aplastaba la ciudad con esa densidad particular que tiene el verano madrileño cuando ya ha durado demasiado. Las persianas del despacho estaban bajadas hasta la mitad,
dejando entrar franjas de luz sesgada que cruzaban el suelo en diagonal y calentaban el ambiente hasta hacer el aire ligeramente irrespirable. Virtudes había salido después del almuerzo. Había dicho algo sobre una cita en la peluquería del centro y después mencionó que pasaría a ver a una amiga cuyo nombre yo no retuve, lo cual era exactamente lo que había venido ocurriendo durante meses sin que ninguno de los dos hiciera el menor comentario al respecto. Le escuché cerrar la puerta principal a las 4:10. Vi su coche salir por el lateral del jardín a través de la rendija que dejaba la persiana. Esperé 12 minutos antes de moverme. Subí al despacho. Desde la última reunión con Dolores en julio, había mantenido la documentación sensible distribuida en 2 ubicaciones distintas. La mayor parte dentro de una caja de cartón sin identificación externa en el maletero de mi propio coche y los materiales de trabajo pendientes de revisar, concretamente las anotaciones de la 4ª reunión y el borrador del escrito de demanda, dentro de una carpeta de cartón azul guardada entre manuales de cálculo estructural en el tercer estante de la librería. Era el único rincón de toda esa casa que Virtudes no había revisado jamás en 29 años, porque para ella aquellos manuales técnicos resultaban tan ajenos como si estuvieran escritos en otro alfabeto. Aquella tarde necesitaba cotejar un último fleco que Dolores me había pedido por escrito: la acreditación documental de la procedencia individual de la cuenta de ahorro personal, cuyo origen anterior al matrimonio debía quedar respaldado con extractos del periodo comprendido entre 1994 y 1996. Tenía esos extractos en papel entre documentación antigua y debía cruzarlos con las fechas del informe de Marcos para cerrar ese punto antes de que ella procediera con la redacción definitiva. Saqué la carpeta azul del estante, la abrí sobre la mesa y extendí los documentos en el orden en que necesitaba trabajarlos. El ventilador del techo giraba con ese chirrido leve que arrastraba desde el verano anterior. El calor en el despacho era considerable, pero la concentración tiene la virtud de hacer que el cuerpo deje de registrar ciertas incomodidades físicas cuando tiene algo más urgente que atender. Llevaba aproximadamente 40 minutos trabajando cuando lo escuché. La llave en la cerradura de la planta baja. Me detuve en seco. Miré el reloj encima del estante. Eran las 17:22. Virtudes llevaba fuera 1 hora y 12 minutos. Una peluquería más, una visita, nunca había durado menos de 3 horas. Nunca, en ninguna ocasión de los últimos años. Pero ahí estaban sus pasos en el pasillo inferior. Rápidos, sin el ritmo habitual del regreso tranquilo. El bolso depositado sobre la mesa del recibidor, las llaves rozando el cuenco de cerámica y después el sonido inconfundible de alguien dirigiéndose hacia la escalera. Subiendo. No hubo ningún instante de parálisis. Ese momento en la memoria aparece más largo de lo que realmente fue, pero en tiempo real no duró más de 3 segundos. Con la mano derecha recogí los extractos y el borrador de Dolores y los deslicé dentro de la carpeta azul. Con la izquierda empujé la carpeta por debajo de los manuales apilados a un lado de la superficie, de forma que quedara completamente cubierta sin dejar ningún borde visible. El bolígrafo y la hoja de anotaciones propias los metí directamente en el cajón superior. Sobre la mesa quedó únicamente el periódico del día, que había subido por costumbre sin haberlo abierto todavía, y una taza de café frío que llevaba allí desde la mañana. Doblé el periódico con las 2 manos y alcancé la taza. Cuando la puerta del despacho se abrió, yo estaba mirando la sección de economía con la taza entre los dedos, como si llevara ahí toda la tarde. Su perfume llegó antes que ella. Ese aroma que había aparecido en el cuarto de baño 2 años atrás y que con el tiempo se había vuelto una señal involuntaria de su presencia antes de que fuera visible. Me miró desde el umbral con una expresión que no era sospecha, sino la de quien no esperaba encontrar a nadie en esa habitación concreta. «No sabía que estabas aquí arriba», dijo. «Vine a leer un rato. Abajo entraba demasiado calor». Le sostuve la mirada con la comodidad de alguien que no tiene nada que justificar. «¿Ya has terminado?»,
La chica se había puesto enferma. Tuve que cambiar la cita para la semana que viene. Sus ojos recorrieron brevemente el interior del despacho con ese gesto rápido e involuntario que hace cualquier persona al entrar en un espacio. ¿Has comido algo? El café, dije levantando la taza, soltó el aire por la nariz con ese sonido a medio camino entre la resignación y la indiferencia y salió del umbral. Escuché sus pasos bajar la escalera y perderse hacia la parte posterior de la casa. El chirrido del ventilador continuó sin alterarse. Me quedé completamente inmóvil durante un tiempo que no medí. El periódico seguía entre mis manos con la misma presión con que lo había tomado, y solo entonces noté que los músculos del antebrazo estaban contraídos con una fuerza que no había sido consciente de aplicar. Los relajé despacio, dedos primero, luego muñecas, luego los hombros, siguiendo el mismo orden metódico que usaba al terminar una jornada física extensa. Que Virtudes hubiera regresado antes de lo previsto no era en sí mismo una señal inequívoca de nada. Una cancelación de última hora ocurre, pero había aprendido en esos meses que lo que parece anecdótico tiene la misma apariencia exterior que lo que resulta decisivo, y que la diferencia entre los dos solo se distingue cuando ya no es posible corregir el resultado. Lo que esa tarde me quedó absolutamente claro fue que estaba trabajando con una ventana de tiempo más estrecha de lo que había calculado en julio. No porque existiera ningún indicio concreto de que Virtudes sospechara algo, sino porque la simple imprevisibilidad de sus movimientos era suficiente para comprometer cualquier esquema que dependiera de espacios horarios predecibles. Había construido el plan asumiendo que sus ausencias seguirían siendo tan regulares como lo habían sido durante meses. Ese supuesto acababa de demostrar su fragilidad. Aquella misma noche, envié un mensaje a Dolores desde el teléfono de tarjeta prepago. 4 palabras. Necesito adelantar el calendario. Respondió al día siguiente antes de las 9 de la mañana con una sola línea. El jueves a las 11. Ya tengo lo que necesitamos. Guardé el teléfono en el bolsillo del pantalón. Terminé el café que llevaba horas frío y bajé a cenar como si aquella tarde de agosto hubiera transcurrido exactamente igual que todas las demás. Era un sábado de la primera semana de septiembre de 2022. Virtudes había salido antes de las 9, con esa puntualidad que solo tenía cuando el destino de la salida le importaba de verdad. Me dejó una nota sobre la barra de la cocina, 2 líneas sin firma que decían que volvería antes del mediodía. No pregunté a dónde iba. Llevaba meses sin formular preguntas cuyas respuestas no me interesaba escuchar. Estaba en el jardín trasero revisando el sistema de riego de los naranjos cuando escuché el portón lateral abrirse. Héctor conocía el código desde siempre y nunca llamaba antes de usarlo cuando pasaba por el barrio. En circunstancias ordinarias, eso jamás me había generado ningún reparo. Aquella mañana, con todo lo que llevaba entre manos desde febrero, cualquier variación en los patrones habituales requería un instante adicional de atención antes de reaccionar. Me limpié las manos en el paño que tenía sobre el hombro y me volví hacia él sin apresuramiento. Héctor tenía el aspecto de quien lleva días preparando lo que va a decir, pero prefiere que parezca una visita espontánea. Ropa de fin de semana, sin ningún elemento que delatara premeditación formal. Sin embargo, traía una carpeta delgada bajo el brazo izquierdo, y eso lo noté de inmediato. «Buenos días», dijo. Estaba cerca y se me ocurrió pasarme. «Buenos días». Le señalé las sillas de hierro junto a la mesa de piedra del jardín. «Siéntate si quieres, hay café reciente». Se sentó con la carpeta sobre las rodillas, rechazó el café, y durante 4 o 5 minutos habló de asuntos sin peso. El tráfico en la M40, una exposición que había visto la semana anterior en el centro, el calor que no cedía ni entrado ya el otoño. Yo respondía con brevedad, sin forzar el ritmo de la conversación hacia ninguna dirección. Sabía con certeza que esa carpeta se abriría antes de que él se marchara. La abrió cuando el silencio acumulado resultó más incómodo que continuar aplazando el asunto. Traje esto por si querías echarle un vistazo. Extrajo 2 hojas grapadas y las depositó sobre la mesa con esa naturalidad estudiada con que se presenta un documento en una reunión de trabajo.
Es una propuesta sobre la gestión del local de Alcobendas. El local de Alcobendas era un bajo comercial de 140 metros cuadrados en la calle Real de esa localidad, adquirido en 2011 como inversión a largo plazo y arrendado desde 2013 a una empresa de servicios de mantenimiento industrial. Generaba una renta mensual de 1.480 euros. Figuraba inscrito a mi nombre en el registro de la propiedad con carácter privativo, y su procedencia individual estaba respaldada con la escritura de compraventa original, financiada íntegramente con fondos de la consultora anteriores al ejercicio compartido de cualquier cuenta conjunta. Tomé las 2 hojas. Las leí sin saltarme ninguna línea, dejando que cada párrafo se asentara antes de avanzar al siguiente. La propuesta solicitaba una modificación en la titularidad de la gestión del inmueble para incluir a Virtudes Garrido Calvo como cotitular administrativa, con capacidad de firma conjunta en la relación con el arrendatario y participación proporcional en la renta a partir de la fecha de registro del cambio. El texto había sido redactado por alguien con conocimiento jurídico suficiente para que la propuesta tuviera apariencia de legitimidad formal. No era la escritura de un joven de 27 años que improvisa un argumento un sábado por la mañana. Deposité las hojas sobre la mesa. ¿Quién redactó esto?, pregunté. Lo revisé con un asesor. Héctor mantuvo la mirada con la firmeza de quien ha ensayado ese momento con suficiente antelación. Quería que estuviera bien planteado antes de traerlo. ¿Qué asesor? Una pausa de 2 segundos exactos. Un conocido del trabajo. No es relevante. Doblé las 2 hojas siguiendo los pliegues que ya traían marcados y las dejé junto a la carpeta sin devolvérselas. El local de Alcobendas es un bien privativo, dije, financiado con fondos anteriores a cualquier cuenta conjunta y con documentación que acredita esa procedencia sin margen de interpretación. Lo que describes en esas páginas no tiene base legal sobre la que sostenerse. La duración del matrimonio puede generar derechos sobre bienes adquiridos durante ese periodo, aunque sean privativos en origen, respondió con una velocidad que confirmaba que esa réplica específica había sido preparada de antemano. No en este caso y no bajo las condiciones documentadas. Lo miré sin añadir nada más durante un momento. Y tú lo sabes, Héctor, porque quien redactó ese texto también lo sabe. El jardín estaba en silencio, salvo por el ruido seco del aspersor, girando en el extremo opuesto del césped. Héctor tenía las manos sobre las rodillas y la carpeta vacía entre los dedos, con una rigidez que no tenía nada de natural. No prosiguió con el argumento. No porque se hubiera quedado sin recursos, sino porque continuar exigía revelar más de lo conveniente. Recogió las 2 hojas dobladas de la mesa y las metió dentro de la carpeta. Se puso de pie con la compostura de quien cierra una reunión que no resultó según lo previsto, pero que no reconocería esa lectura en voz alta. Era solo una propuesta, dijo. No tenías que tomártelo de esta manera. No me lo he tomado de ninguna manera, respondí. He leído lo que traías y te he explicado por qué no procede. Nada más. Se marchó 4 minutos después. Escuché el portón lateral cerrarse con ese chasquido metálico que el viento de septiembre arrastraba hasta apagarlo contra las paredes de la casa. Me quedé en la silla de hierro, con el sol entrando ya casi perpendicular sobre la mesa de piedra. No me levanté de inmediato. Dejé pasar el tiempo suficiente para que la claridad de ese momento se posara sin interferencias. Durante meses había reservado un resquicio, pequeño pero presente, donde cabía la posibilidad de que Héctor hubiera llegado a todo aquello por un camino que no había elegido con plena conciencia. Que la influencia prolongada de su madre lo hubiera situado en posiciones que, con otra perspectiva, no habría adoptado. Esa mañana ese resquicio se cerró sin posibilidad de reapertura. Lo que había traído bajo el brazo no era la iniciativa de un hijo que improvisaba una lealtad familiar mal entendida. Era el resultado de una coordinación deliberada con asesoramiento externo, ejecutada en el momento específico en que más presión podría ejercer. Héctor no había sido arrastrado a ningún sitio. Había revisado el mapa completo, había calculado su posición dentro de él,
y había tomado sus decisiones con la misma frialdad con que se firma al pie de una página después de leer todas las cláusulas. Esa certeza no produjo en mí ninguna tormenta interior. Produjo algo más parecido a la resolución específica e irrevocable de quien acaba de trazar la última línea de un plano. A partir de la fecha en que el proceso concluyera, no habría ninguna transferencia, ninguna ayuda puntual, ningún préstamo sin plazo, ninguna conversación sobre dinero que no fuera una negativa directa, no como reacción emocional, como consecuencia lógica e inapelable de las decisiones que él había tomado con información suficiente y tiempo suficiente para sopesarlas. Héctor era un hombre adulto que había elegido su posición con los ojos abiertos. Esa elección merecía el único respeto que tiene sentido otorgar a una decisión libre, que quien la toma viva con ella de forma permanente, sin revisiones ni excepciones. Entré a la cocina, serví el resto del café que quedaba en la cafetera y me lo bebí de pie frente a la ventana que daba al jardín. El jueves siguiente a las 11 tenía cita con Dolores. Todo estaba en orden. La reunión del jueves 12 de septiembre con Dolores duró 2 horas y 20 minutos. Cuando salí del despacho, con la última versión del escrito de demanda revisada y firmada y con el calendario de presentación acordado, el trabajo de 8 meses había alcanzado su forma definitiva. No quedaba ningún cabo pendiente, ninguna fecha que ajustar ni ningún argumento que reforzar. Todo lo que debía estar en su sitio, estaba en su sitio. Lo que siguió entre esa tarde y las semanas posteriores fue la espera más lúcida que he experimentado en mi vida. No la espera de quien ignora lo que viene, sino la de quien conoce con precisión el resultado y aguarda únicamente el momento técnicamente adecuado para dar el último paso. Dolores había aconsejado esperar a que el registro de los cambios patrimoniales quedara completamente incorporado antes de presentar la demanda, para evitar cualquier argumento sobre movimientos realizados con el proceso ya en curso. Ese trámite se cerraba en la primera semana de octubre. La noche del martes de octubre fue cuando Virtudes dijo aquello en la cocina. Ya lo conté al principio. Ya saben lo que dijo y ya saben lo que sentí al escucharlo. Lo que no conté entonces es lo que hice al día siguiente. A las 8:40 de la mañana del miércoles llamé a Dolores desde el teléfono de tarjeta. Le dije que el registro estaba en orden y que podíamos proceder. Ella confirmó que presentaría la demanda antes del viernes. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa del despacho y bajé a desayunar como cualquier otro día. La demanda fue admitida a trámite el lunes siguiente. Virtudes fue notificada formalmente 4 días después. Yo estaba en el jardín revisando la tubería del riego cuando sonó el timbre de la puerta principal. No me levanté. Escuché sus pasos cruzar el pasillo, escuché la puerta abrirse y cerrarse, y después escuché un silencio que duró bastante más de lo que dura una entrega ordinaria de correspondencia. No hubo ninguna escena inmediata. Durante el resto de esa tarde, Virtudes se movió por la casa con una contención que yo nunca le había visto, una quietud tensa y sin salida que resultaba más elocuente que cualquier grito. A la hora de cenar, no bajó. Al día siguiente, habló lo mínimo imprescindible. El teléfono sonó varias veces y ella respondía en voz baja desde el dormitorio, con la puerta cerrada. Yo no presté oído a esas conversaciones, no lo necesitaba. Dolores citó a las 2 partes en su despacho un martes de noviembre, a las 10 de la mañana. Era la primera reunión formal con ambas representaciones presentes, destinada a explorar si existía margen para un acuerdo extrajudicial antes de continuar con el procedimiento contencioso. Virtudes llegó con un abogado llamado Bernardo Cuesta Vallejo, 53 años, especialista en derecho civil, que tenía esa seguridad inicial de quien llega a una negociación convencido de conocer el peso exacto de lo que trae en la cartera. Me senté al otro lado de la mesa. Germán Tavares Solís frente a Virtudes Garrido Calvo. 29 años resumidos en el espacio entre esas 2 sillas. El despacho olía igual que siempre. Papel reciente, café de máquina y ese silencio funcional de los espacios donde se resuelven cosas sin retorno posible. Dolores abrió la carpeta sin preámbulos.
con la precisión de quien ha preparado cada línea del argumento y no tiene ningún interés en hacer la reunión más extensa de lo necesario, presentó el informe completo de Marcos Ibáñez Torralba. 108.700 euros documentados, distribuidos entre 2 cuentas no declaradas, con rastreo cruzado de transferencias y respaldo de extractos verificados a lo largo de 4 años de movimientos periódicos y sistemáticos. Fechas, referencias numeradas, importes con origen y destino identificados. Un expediente que no argumentaba, demostraba. Virtudes miró los documentos con una expresión que yo no había visto nunca en su cara. No era la calma medida de la cocina, ni la firmeza estudiada de sus silencios habituales. Era algo más pequeño y más frágil, la expresión específica de quien reconoce en un papel lo que pensó que nunca existiría fuera de su propio control. Bernardo Cuesta Vallejo solicitó un receso de 10 minutos. Dolores lo concedió sin objeción. Cuando retomaron, el ángulo de Bernardo había cambiado con una sutileza que confirmaba que los 10 minutos habían sido suficientes para recalibrar la posición completa. Ya no hablaba de derechos derivados de la duración del matrimonio. Hablaba de contexto, de decisiones tomadas durante periodos de tensión conyugal no resuelta, de que su representada reconocía la existencia de las cuentas, pero cuestionaba la interpretación unilateral de su naturaleza. Era el lenguaje de alguien que trabaja en reducir el daño cuando ya sabe que la negativa total ha dejado de estar disponible como opción. Fue en ese momento cuando Virtudes habló directamente por primera vez desde que la reunión había comenzado. Llevo 3 décadas dando lo mejor de mí a esta familia. La voz le salió con más compostura de lo que yo habría anticipado, aunque debajo de esa compostura había una grieta audible en la manera en que terminaba cada frase. Y ahora me sientas aquí delante con estos papeles como si fuera una delincuente. La miré con la misma neutralidad con que uno espera a que los números de un balance hablen sin necesidad de ayuda. Los papeles no dicen lo que eres, respondí. Dicen lo que hiciste. Esa distinción la haces tú, no yo. Virtudes no respondió. Bernardo colocó la mano sobre el borde de su carpeta en un gesto que pretendía ser un freno discreto antes de que ella añadiera algo que perjudicara su posición. Entonces sonó el teléfono de Dolores sobre la superficie de la mesa. Ella lo miró un instante, lo descolgó, escuchó 4 segundos y dijo únicamente: «Conforme, dígale que no es necesario». Colgó y depositó el aparato con la misma calma de siempre. Me miró a mí. Luego dirigió la vista hacia Bernardo Cuesta. El señor Héctor Tavares Garrido ha solicitado esta mañana personarse en esta reunión como parte interesada en representación de su madre. Lo dijo sin elevar ni bajar el tono. La representación procesal de la señora Garrido Calvo corresponde exclusivamente al letrado aquí presente. La solicitud ha sido denegada por improcedente conforme al artículo correspondiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Virtudes se volvió hacia Bernardo con una rapidez que delataba que esa intervención de Héctor no había sido en absoluto improvisada. Él respondió en voz baja algo que yo no alcancé a escuchar, pero cuyo efecto fue inmediatamente visible. Ella se asentó en la silla con la rigidez de quien acaba de constatar que la salida que esperaba no existe y nunca estuvo disponible. Germán lo había anticipado. Cada movimiento, cada puerta, cada ángulo de presión posible. La reunión continuó 40 minutos más con el tono diferente que tienen las negociaciones cuando una de las partes ya sabe que el terreno no le favorece. Bernardo hablaba de cifras reducidas y condiciones graduales. Dolores respondía con referencias numeradas al expediente. Yo permanecía con las manos sobre la mesa y la certeza tranquila de quien construyó cada punto de apoyo de esa estructura con la suficiente solidez para que no cediera bajo ninguna presión. El proceso de divorcio se resolvió de manera contenciosa ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid. La sentencia se dictó el 17 de junio de 2023, 9 meses después de la presentación de la demanda. Dolores me avisó por teléfono con esa neutralidad constante que había mantenido desde la primera reunión, como si la magnitud de lo que transmitía no requiriera ningún tono especial para ser entendida.
Ha salido según lo previsto, dijo. Le envío el texto completo esta tarde. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y permanecí en silencio un tiempo que no medí. Lo leí sentado en la terraza del apartamento de Almagro, al que me había trasladado 3 semanas antes, mientras esperaba que el proceso concluyera para cerrar el último trámite registral. Era una tarde de junio con la luz todavía alta a las 7, ese tipo de claridad larga del verano madrileño que no termina de oscurecer hasta bien pasadas las 9. Los números eran precisos e inapelables. El patrimonio conyugal conjunto, valorado a efectos de liquidación, ascendía a 642.300 euros, distribuidos entre la vivienda de Pozuelo, la cuenta conjunta activa y los fondos de inversión de titularidad compartida. Los bienes privativos, entre ellos el local de Alcobendas, la cartera personal de fondos y las participaciones en las 2 sociedades industriales, quedaron excluidos de la liquidación al quedar acreditada su procedencia individual con documentación anterior al matrimonio. De la parte correspondiente a virtudes en el patrimonio conjunto, el juez estimó la solicitud de deducción por disposición unilateral de bienes comunes por un importe de 90.700 euros, la cifra correspondiente a los movimientos con origen trazable documentados por Marcos Ibáñez Torralba. Los 18.000 euros en efectivo sin rastro no fueron admitidos al no poder acreditarse su procedencia con respaldo documental suficiente. Era lo previsto y estaba contemplado en los cálculos desde el principio. La liquidación efectiva que recibió Virtudes fue de 230.400 euros. Sin la deducción, le habrían correspondido 321.100. La diferencia eran 90.700 euros que salían de su columna para reflejar en el expediente judicial de manera permanente e irreversible lo que había ejecutado durante 4 años en el interior de su propio matrimonio. No fue la ruina que algunos esperarían de un final así. Nunca fue eso lo que busqué. Busqué que los números dijeran la verdad con la misma exactitud con que un plano estructural refleja la realidad de lo construido. Dentro de los límites de lo que la ley permite demostrar, la sentencia lo consiguió. Virtudes entregó las llaves de la casa de Pozuelo en la segunda semana de agosto. Yo no estuve presente. No lo consideré necesario ni útil. Esteban me llamó esa tarde para preguntar cómo estaba y le dije que bien, que estaba leyendo en la terraza. Me dijo que pasaría en unos días. Le dije que no había ninguna prisa. El apartamento de Almagro era un tercero con 2 dormitorios y una terraza pequeña orientada al este. Lo había elegido por esa orientación antes que por ningún otro detalle. Quería que el sol entrara por las mañanas sin necesidad de pedirle permiso a nada. 104 metros cuadrados que no le debían nada a ningún recuerdo compartido. Fui instalándolo con una lentitud que tenía algo de deliberado. Un estante una semana, la mesa de trabajo al mes siguiente, los manuales de cálculo ordenados un sábado de octubre, sin que mediara ninguna urgencia en particular. La carta a Héctor la escribí a mano en papel liso, con la letra vertical y pausada que tengo desde los años de la carrera y que casi nunca utilizo para nada formal. 4 párrafos, sin el calor de quien necesita que el destinatario entienda la profundidad de lo que ha perdido, sin la frialdad construida de quien busca un efecto calculado. Le comunicaba que a partir de esa fecha cesaba cualquier forma de apoyo económico de mi parte. Transferencias regulares, garantías en arrendamientos, coberturas de gastos imprevistos, préstamos sin plazo definido. Le explicaba que esa decisión no era una reacción emocional ante lo ocurrido en los últimos meses, sino la consecuencia directa e inapelable de elecciones que él había tomado con tiempo suficiente y con toda la información necesaria para valorarlas. Le deseaba que las cosas le fueran bien, con sinceridad y sin sarcasmo, y terminaba diciéndole que si en algún momento futuro quisiera una conversación sin agenda y sin intermediarios, esa posibilidad no estaba clausurada, pero que dependía únicamente de él y del tiempo que necesitara para llegar a ella con honestidad verdadera. No recibí respuesta, no la esperaba de manera inmediata. Las consecuencias reales de ciertas decisiones no se hacen visibles en días ni en semanas.
Se hacen visibles cuando los recursos que uno daba por garantizados dejan de estar disponibles y ya no hay ninguna figura a la que recurrir. Ese aprendizaje tiene su propio calendario y no admite que nadie lo acelere desde fuera. Esteban pasó una tarde de noviembre. Trajo una botella de Ribera del Duero Reserva que dejamos respirar antes de abrir, sentados en la terraza con los abrigos puestos, porque el frío había llegado esa semana con determinación. Estuvimos hablando de cosas sin peso durante un rato, como siempre que había algo importante de fondo que ninguno de los dos necesitaba nombrar de entrada. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó en algún momento de la noche. Me quedé con la copa entre los dedos el tiempo suficiente para encontrar una respuesta que fuera honesta, sin ser dramática. «Cansado», dije. «Del cansancio que deja una obra larga cuando queda terminada, no del que desgasta», asintió sin añadir nada. Hubo un silencio que duró varios minutos y que ninguno de los dos interrumpió porque no hacía ninguna falta. No voy a decirte que todo quedó resuelto sin pérdidas. Hay años que no vuelven, presencias que no volverán a ocupar un asiento en ninguna mesa, momentos que se gastaron en direcciones que no los merecían. Ninguna sentencia borra eso, lo sé, y no lo esquivo. Pero hay algo que puedo afirmar sin ninguna duda. Aquella noche en la cocina, cuando Virtudes pronunció esas palabras con la calma de quien ya no necesita disimular nada, yo sonreí porque por primera vez en mucho tiempo supe con exactitud dónde estaba parado y lo que valía lo que tenía entre las manos. No el patrimonio, no el proceso. La certeza de que uno puede construir con precisión incluso cuando lo que construye es la salida de algo que dejó de tener cimientos mucho antes de que él se diera cuenta. A la mañana siguiente de que Esteban se marchara, salí a la terraza antes de que el barrio terminara de despertar. El sol entraba desde el este con esa luz limpia y fría de los amaneceres de noviembre madrileño, dibujando una franja larga sobre el suelo de la terraza que llegaba hasta los pies de la silla. No había naranjos ni jardín ni 29 años acumulados entre las paredes. Había una taza de café caliente, el silencio anterior al ruido de la calle y la sensación precisa e irreemplazable de un hombre que, por fin, estaba exactamente donde había elegido estar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.